qué decir ahora que los zánganos duermen, que nadie dice nada, que sin modo aparente solamente se baila, que se ama muy poco. 14:17 en la tarde. Bueno, decía que ayer por la tarde, perdón, Juan López, que es un diputado de la coalición cívica, en la misma fuerza que está presidiendo la comisión investigadora del caso Libra, con Maxi Ferraro, que por supuesto están todos interesados en que Karina Milei vaya no solamente a responder a esa comisión, sino a la comisión que está investigando los temas de corrupción que mencionábamos antes, Andis, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, el PAMI, etc. Y yo digo al infinito, porque uno empieza a rascar así y aparecen un montón de causas o de cosas que no deberían haber ocurrido. Bueno, este diputado Juan López dijo que es conveniente que Karina Milei no concurra a informar porque se comunica con mucha dificultad y puede autoincriminarse. Yo digo, primero, este diputado es una vergüenza. ¿Cómo puede decir eso? Es un inmoral, es un encubridor en todo caso. ¿Debería él como diputado, representante del pueblo, exigirle a Karina Milei que sí concurra? Primero, no se va a autoincriminar porque no es una comisión de justicia, es una comisión parlamentaria. En todo caso, podrá demostrar que sí, que cometió algún delito, pero eso después lo juzgará la justicia. Pero él lo que tiene que decir es, venga y dé explicaciones. Es lo primero que debería hacer ese diputado. Y bueno, tiene temor por lo que pueda decir Karina Milei, a quien hemos visto en alguna filmación, en algún videíto, hablando en público, lo hace pésimamente mal. Hoy Javier Milei leyó ante Naciones Unidas y Javier Milei también habla mal y lee peor de lo que habla. Deberían tomar un curso con Rafael Arrastia, Rafael Arrastia Mendoza, que está aquí, que acaba de sacar su libro. Su libro lo pueden ver acá, Manual Práctico de Oratoria y Técnicas de la Voz, Psicología de la Oratoria. ¿Cómo te va, Rafael? ¿Cómo estás? Bien, un gusto escucharte, estar con ustedes acá en esta radio tan elegante, tan bonita. Así que, bueno, veo que ya me estás consiguiendo un par de clientes, clientes top, porque sí, digo, la secretaria general de la presidencia, si la tienen que cuidar porque habla mal, bueno, no debería estar ocupando ni siquiera ese cargo, pero bueno, ese es harina otro. Yo tengo una respuesta igual para eso. A ver. Mi respuesta, si me preguntaras, que no me lo preguntaste directamente, pero si me preguntaran si habla bien o mal, a Karina no puedo decir porque en realidad casi no la he escuchado. Muy poco se la ha visto, sí. Cuando habla, se ve que tiene cierta inseguridad, le cuesta un poco. Pero bueno, vamos hablando del presidente. Sí. Yo respondería con una pregunta. A ver. La pregunta sería, ¿cuáles son nuestros modelos de oratoria o de persona que habla bien? Sí. Es una pregunta. Bueno, alguien que es claro, que no es agresivo, que puede transmitir los conceptos que quiere, que lleguen bien y generen ahora, empatía. ¿Todos los votantes piensan eso que vos pensás? Supongo que no. Habla para un público determinado el presidente. No, claro, digamos, hay millones de personas que evidentemente tienen distintos modelos, distintos gustos, y que y por ahí vos ponés, por ejemplo, el diputado, ahora no me va a salir el nombre, hay gente que habla muy bien, muy tranquila, y no la sigue nadie. Sí. Sí, bueno, creo que igual, vamos a entrar aquí en una polémica claro. Y hablar poco, o quizás hablar mucho del libro. No, es que justamente mi manual práctico de oratoria, como vos bien me dijiste recién fuera del micrófono, aire, se preocupa por el hecho de que aprendamos técnicas y nos propongamos hablar ante público y demás, pero también viste que analiza bastante el por qué hacemos lo que hacemos,
por qué nos comunicamos como nos comunicamos, pero no habla solamente del hablante, del que tiene que hacer el discurso, del orador, sino habla de un todo, Claro. habla del público, Claro. habla del orador y del Ahí escuchante. hay una frase que dice que el sentido de la oración lo completa el que está escuchando. Siempre, sí. ¿No es cierto? O sea, el sentido de mi frase no lo doy yo. Lo termina la puntada final, el punto de Capitón, diría Freud. La puntada final lo da el que está escuchando. Exactamente. Esto lo del punto de Capitón tiene que ver con que el deseo se desliza. Después Lacan diría es metáfora, habla de metáfora y metonimia. Metonimia es que el deseo se va deslizando. Por eso si uno dice, por ejemplo, te voy a matar a besos, envenenados. ¿Entendés? O sea, Sí, hasta sí. que no hay un punto de Capitón, no se sabe en realidad cuál es el sentido de la oración. De la oración. Y yo creo que hubo millones de votantes hace 2 años atrás que necesitaban esa forma de hablar de Javier Milei, que alguien podrá decir, bueno, pero es un delirante, es un psicótico, que eso se dicen millones de cosas. Pero evidentemente... Es un emergente, yo diría, de esta época, donde la comunicación es mucho más, me parece, agresiva, más corta, más efectista, donde hay poco tiempo para el pensamiento, para el razonamiento. Él hacía payasadas Todo el tiempo. antes de ser presidente. Viste que se presentaba como showman. Sí, sí. Un showman. Vestido de Superman, vestido de Batman, de cualquier Sí, cosa, sí. de Batichica, de lo que fuera. Igual que Lilia Lemoyne o Lemoine. También que aparecía aquello, y él aparecía cantando Sandro. Sí, sí, sí. Bueno, todo eso no es modelo de alguien prolijo que tiene una, ¿no es cierto? Ahora, pensás que yo decía, me parece sumamente interesante tu libro, Rafael, Sí. porque no te ocupas solamente del que emite, sino de esto que Claro, yo digo, decíamos. oratoria es hablar para el público, pero pregunto, ¿no es también hablar con el público? Y Sí. entonces digo... Se establece, claro. Claro, la gente te dice, claro, es un ida y vuelta, un feedback, es hablar con el público. Pero también hablar desde el público, un poco como se usa más en las ventas, ¿no? Que el que vende tiene que estar pensando, anticipándose a cuál es el deseo del potencial comprador. Entonces dirías que Milei es un buen orador para esta época, o por lo menos para un sector más... Hay millones de personas que lo detestan. Sí. Hay millones de personas para los cuales no es ni un buen orador, ni un buen presidente, ni nada. Lo que quiero decir es que yo no me puedo parar subjetivamente en un lugar y mucho menos ponerme en la lengua española, como es el manual de la lengua española, El de la Real Academia. La Real Academia, ¿no? Se llama manual. No es manual, no. Bueno, el manual de la Real Academia Sí. Española diciendo, bueno, este habla bien y este habla mal. No digo, pero para claro. esta época sería un buen... No cabe duda que sí lo fue. O sea, no necesitas mi opinión, no cabe duda que sí lo fue. Que interpretó por lo menos a un sector de la... Sí, y aparte acompañado de lo que decía, que iba a quemar el Banco Central, que iba a dolarizar, que iba a hacer después cosas que no cumplió, pero bueno, también ayudaba a que mucha gente que estaba desilusionada con el peronismo y demás, ayudó todo un conjunto de cosas, ¿no? Pero creo que, bueno, él le imprime su estilo y demás, que tampoco es fácil tener un estilo. Después, si vos me preguntás por Macri, por Mauricio, bueno, tiene la papa en el cardenal Newman, cuando ingresa el cardenal le dan una papa que se lo pone en la boca. Y todos hablan igual. Claro. Todos los que salieron Entonces, del viste cardenal. que no abre la boca para hablar y tampoco tiene una gran oratoria. Es mucho mejor Javier Milei que Macri hablando. ¿Entendés lo que te quiero decir? Igual aprendí un poco. No sé si tomó Aprendió. clases. No tomó conmigo, no. Sí, mejoró un poco. Pero sí, un poco. era... El que mejoró también es Kicillof. Sí. En los últimos 2 meses. Me parecía muy anodino, muy aburrido, hablando muy académico. Y todo te explica, te explico, monocorde. Sí. Y en los 2 últimos meses encontré otro Kicillof, no sé si está trabajando
en la oratoria con alguien, y el discurso que cuando ganó el otro día en La Plata, el discurso me pareció Sí. muy bueno, la oratoria, el contenido también, ¿no es cierto? Sí, sí, más salido de lo estructural que tiene él tan... Claro, sí, muy como frío, como... poco frío. O sea, para mí lo que le falta es como calle. Sí, Con poco de calle, y después entender que tenés que hablar con ejemplos, esto está en el manual, con ejemplos, con metáforas. ¿Qué es metáfora? Bueno, comparaciones, cuando yo comparo, por ejemplo, Luisa, sos como una flor. que te voy a invitar más seguido, Rafael. Eso es una comparación. Ahora, si yo te digo, sos una flor, es una metáfora, porque es una cosa por otra. En vez de Luisa, directamente Sí, sí. sos una flor. Rafael, sos un cardo, me decís. Ponele, eso es una metáfora. Perfecto. Metáfora, ejemplos, anécdotas. Todo el tiempo, porque la gente compra más las historias que una explicación teórica, Sí. ¿no? Por eso nos gustan las películas, nos gustan las series, el cine, porque nos gustan las historias. Entonces, vos tenés que ponerte en el lugar del otro, no decir lo que vos querés. Bueno, pregunto, también en función del tiempo, ¿para quién escribiste este libro? Porque hay libros de oratoria, hay otros libros de oratoria. Hay muchos, sí. Hay muchos libros. ¿Por qué escribiste para quién? ¿Para ser usado, para ser leído por alguien que Mira, es una pregunta difícil de responder, porque, como bien dices, es un manual, o sea, es para varios públicos. Sí, Es para varios públicos. varios públicos y varios hablantes. Y varios hablantes. Y también es el único manual en el mundo que además no está dirigido solamente a las personas que quieren mejorar su oratoria, sino está dirigido también el último capítulo a las personas que quieren dar clases de oratoria. Esto es para futuros profesores de oratoria. Claro, gente sí. que quiere arrancar a dar clase en alguna asociación civil, una ONG, una escuela, y por ahí tiene alguna profesión de base, algo, y dice, bueno, quiero dar clases de oratoria. Yo empecé así, estaba en el círculo de la prensa, acá a la vuelta. Sí, Estaba en el círculo de la prensa y... donde hoy está el Instituto Patria. Claro, y ahí los sábados a la mañana empecé a hacer patria, justamente, yo empecé. Ya que me la dejaste picando, escúchame. Entonces, los sábados a la mañana le pedí permiso al director y empecé a dar clases de locución en ese Sí. momento ad honorem. El primer sábado vinieron 25 personas. Pero si yo hubiera tenido Este manual. claro, este manual y sobre todo el último capítulo, donde yo explico cómo dar clases de oratoria con metodología de taller. Pero también está el tema de los exámenes orales, de las entrevistas laborales, la oratoria de los músicos, la oratoria de los guías turísticos. Por eso te digo que hay muchos públicos. La voz de los docentes, que tienen siempre problemas de difonía, Sí. nódulos, hiatus y demás. O sea, está dirigido las entrevistas laborales, ¿sí? O Sí. sea, No, pero por eso te preguntaba, porque no es algo específico para solamente un disertante y después de para congresos. locutores, porque Claro. tiene 2 locutores que no pasaron por el ISER o por algún instituto. Acá tenés 2 capítulos específicos, el 5 y 6, el de articulación, lo que la gente le dice modular, Sí. la articulación de las vocales y cómo leer a primera vista sin equivocarte. Por ejemplo, acá yo dice, cada uno de nosotros cuenta con una perspectiva del mundo de acuerdo con nuestra historia. Bueno, ¿cómo leo eso yo? Entonces, normalmente uno enfoca la frase entera. Entonces, lo que yo enseño es que leamos sílaba por sílaba. Cada uno de nosotros cuenta con una perspectiva. ¿Ves que yo digo perspectiva? Son 3 sílabas. Sí. No Sí, leo, sí. no leo la lees perspectiva, Claro. es perspectiva. Claro. Y además queda como qué correcto que habla este señor. ¿Entendés? La perspectiva del mundo de acuerdo con nuestra historia. Eso hay que hacerlo también con las palabras difíciles. Claro. Por ejemplo, en un proceso de institucionalización, ¿cómo lo dije? Sílaba por sílaba. Bueno, todo eso yo entreno candidatos políticos, entreno dirigentes sindicales, entreno dirigentes empresarios y a veces trabajamos el discurso, pero a veces también trabajamos la articulación. Por ejemplo, ahora tuve una candidata que no abría la boca para hablar y era complicado porque tienen que grabar ahora videos para las redes sociales y demás y esta persona no abría la boca para hablar. Ahora estoy por dar un curso que empieza en 2 lugares.
en San Telmo y acá en el Obelisco. Así que si se quieren contactar... Sí, decinos a dónde se pueden contactar bien, con se vos. pueden contactar conmigo a través del Instagram, por ejemplo. Ahora les voy a dar el celular también, así que vayan agarrando alguna lapicera o algo para Sí. anotar. El Instagram es @Rafael Arrastía Mendoza, así como suena, Rafael Arrastía Mendoza. Y el celular, que se pueden comunicar conmigo, inclusive para pedir una opinión, no hace falta que se inscriban en el curso. Si alguien se quiere contactar y pedirme una opinión de algo, no tengo problema Sí. de atenderlo. Es 11 2789 9778. 11 2 789 9778. Es un locutor, lo aprendió. No, si fuera un locutor diría La tarde con Luisa Balmagia o Luisa Balmagia, como quieran decirlo, con una producción estelar acá en Sónica, Bueno, FM Sónica. Le contamos a la gente que además fuimos compañeros del ISER, de locución, por eso nos conocemos tanto y por eso además nos divertimos. Otra cosa que me interesa, que es importante para Sí. muchos y muchas, que en algún momento tienen que salir a hablar. Sí. Y tienen pánico, no miedo escénico, pánico. También abordás esa Sí, cuestión. yo una vez, me acuerdo, estaba en el Luna Park, llego 10.000 personas con bombos y la chica que coordinaba me dice, mira, no hay nada escrito, tenés que improvisar, tenés que hablar 15 minutos. ¿De qué? Aparte no me decía de qué. Era el cierre de campaña de Ibarra Tellerman, ¿viste? Un quilombo, para decirlo en castellano, en castizo, era un quilombo, Luna Park, ruido. Y lo que más me sirvió para los nervios que me dieron en ese momento es haber tomado el curso de clown. Clown, match de improvisación, no teatro, sino clown o match de improvisación, los del Rojas y de otros lugares. Y bueno, salí, hice el trabajo que tenía que hacer y demás. Entonces yo en los cursos de oratoria hago muchas dinámicas grupales donde se derrite un poco esa vergüenza que no está en la cabeza, está en el cuerpo. Entonces hablar dándole la mano a la otra persona, tomándole un hombro, o sea, dinámicas para romper el hielo. Claro, sí. para romper el hielo. Caldeamiento se llama técnicamente. Y caminar en el salón. Entonces la persona cuando le toca hacer oratoria, en realidad ya hizo todo un ablande, digamos, y después también incorporo ejercicios de improvisación grupal, que en realidad son de los match o de clown. Después ejercicios de cambiar los tonos de la voz, agarrar una frase, no por mucho madrugar, se amanece más temprano, y decirla, bueno, ahora afirmando, ahora pregunta, no por mucho madrugar, ahora sorpresa. ¡Ah! No por mucho sorpresa. Sí. Después bronca, odio, tristeza, después haciendo distintos personajes. Sí, mientras te escucho pienso, te divertís y divertís. Aún... Me descubriste. Sí. O sea, me pagan para que yo me divierta. A veces. Y diviertas a la gente. Claro. Es una manera de romper el hielo, Claro. de generar seguridad, confianza. He tenido casos extremos de gente hiper tímida. Concretamente, una vez vino un chico boliviano que vendía productos para una empresa yanqui de aloe vera. Y tenía cierta vergüenza, no con sus compatriotas, con sus paisanos, sino con los argentinos, le daba vergüenza. Entonces, bueno, terminó trayendo 30 compañeros de la empresa, chicos que acababan de bajar de las montañas en Bolivia, no es que no hablaban, no te miraban para abajo. Y bueno, hicimos y varios de esos chicos que no te miraban y no hablaban, parecían locutores del ISER. No, pero una cosa fue increíble. Pero ¿cuál es el secreto? Que yo me pongo en el lugar del otro. Por ejemplo, yo a ellos les enseñé primero oratoria en quechua y en aymara. Claro. Y después los hice hablar en castellano. Menudo trabajo. ¿Entendés? Primero los hacía hablar en su idioma nativo. Cuando agarraban seguridad les decía, bueno, ahora decilo en castellano. Lo mismo hice en Panamá una vez con indios cunas y noves. En Panamá di varios cursos allá para la Secretaría de Cultura. Y después di algún curso ad honorem para grupos de chicos, que en ese caso eran universitarios, pero que hice lo mismo. Agarré el diccionario de cuna, que es el pueblo principal indígena de Panamá,
y preparé unos sobres con la palabra, por ejemplo, respirar en castellano y en cunas. Y lo puse arriba de la mesa, cada uno tenía que agarrar una palabra, pero la palabra que agarraba estaban en su idioma. Claro. Y tenían que hablar. Entonces, es como para presentarte, mira, no soy un porteño, bueno, de hecho no soy porteño, soy puntano, Sí. pero no soy un cancherito que yo sé y vos no sabés, sino que trato de ponerme en el lugar del otro, ¿no? Bueno, ¿dónde lo conseguimos? Bueno, que me escriban ahí Sí. y les digo, en @Rafael Arrastía Mendoza, el Instagram, en el Facebook también Rafael Arrastía Locutor, y si no, en el WhatsApp me pueden escribir y les contesto 11 2 789 9778. Rafael, gracias. Gracias por haber corrido para llegar. Nos seguimos encontrando. Bueno, un placer enorme y muchísimas gracias. Gracias a A vos. disposición.